Eclesiastés, capítulo 2. Y les voy a pedir que escuchen la lectura de los versículos 1 y 2, y luego 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y las nubes se tornen tras la lluvia. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Tomen asiento, hermano. Hermosa palabra del predicador, ¿verdad? ¿Quién podría imaginarse que estas hermosas palabras hablan de algo tan terrible? La situación más horrenda y terrible por la cual puede atravesar el ser humano, la muerte. Y sin embargo, podemos deducir que en Dios hasta la muerte son hermosas, ¿verdad? Qué hermosas palabras son acá. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, acordémonos de Dios en el tiempo indicado, que ya es un hecho que muchos de nosotros ya pasamos hace harto tiempo en nuestra juventud. Debemos acordarnos de nuestro Creador en el tiempo indicado. ¿Y cuál es el tiempo indicado? Antes que lleguen los días malos. Porque los días malos llegan a la vida de todo ser humano, aún de nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué dijo Job después de haber recibido todos los males? Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos, ¿verdad? No estamos exentos de las dificultades, de los problemas, ni menos aún de ese último momento en el cual tendremos que dejar esta vida y partir a la eternidad. Pero tenemos la esperanza que aún ese momento terrible, ¿cierto? Para muchas personas, para nosotros será el momento más glorioso que podamos vivir en esta vida. Aunque sea doloroso el momento y difícil, angustiante, pero sin embargo va a ser el momento en que nos unamos eternamente a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. Será el momento más feliz de nuestra vida, cuando dejemos finalmente esta tierra de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? De pecado, de maldad, de tantas cosas, ¿no es cierto? Que es capaz de ser malo en las manos del diablo, de Satanás. Dejaremos para siempre este mundo. Pero debemos acordarnos, antes que llegue ese momento del Señor, en vida, mientras estemos en esta tierra, sirvamos al Señor, acordémonos que nuestra vida no nos pertenece, que Dios nos lo ha prestado, ¿cierto?, para que vivamos esta hermosa vida en esta tierra de sufrimiento. Pero aún así, hermosa vida, ¿verdad? Dios nos ha dado la vida para que podamos vivir sobre esta tierra. Por lo tanto, debemos acordarnos de nuestro Creador antes que vengan los días malos. Y esos días malos pueden ser las enfermedades, problemas que nos conduzcan definitivamente al deceso, ¿verdad? A dejar esta tierra. Por eso que finalmente Eclesiastés, después de todas estas hermosas palabras, donde dice que los guardias de las ventanas, ¿no es cierto?, referente a los dientes, que ya no estarán ahí, ¿no es cierto?, cuando llegue la vejez. Y eso a muchos de nosotros ya nos está ocurriendo, ¿verdad? Los centinelas ahí que están detrás de las ventanas, ya no están, ¿verdad? Cuando cese la muela. Y eso ocurrirá inevitablemente, pero debemos acordarnos antes que pase eso, Señor, ¿verdad? Bueno, siempre la muerte a nosotros nos hace caer en un estado reflexivo. Y esto siempre lo digo yo en los servicios fúnebres, ¿eh? Porque la persona que no tiene fe, que no es creyente, que no sabe de estas maravillosas cosas y promesas de Dios, enfrenta la muerte distinto a como la enfrentamos nosotros. La muerte para un hombre o una mujer sin Cristo es algo realmente atroz, espantoso, ¿verdad? Y hay
hay un ensayo que yo quiero compartir con ustedes que refleja justamente eso, lo que siente una persona que no tiene fe, que no tiene a Cristo en su corazón, cómo enfrenta o cómo ve la muerte, ¿cierto? Desde su perspectiva. Y dice así este ensayo que se llama Morir en paz, que es curioso, ¿no es cierto? Lo escribe un ateo, un escritor muy importante, ateo, y que le preocupa la muerte. Y él se refiere a la muerte de esta forma diciendo: la muerte es un viaje del cual nunca se regresa. De ahí su misterio, de ahí el temor de quien parte sin retorno y el dolor de los dentros. A todos atemorizan los viajes sin vuelta. La muerte plantea problemas complejos, los cuales precisamente por su dureza merecen meditarse. Si no hay nada después del final, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con las historias del difunto? ¿Con lo edificado en esta tierra? Cuando finaliza la travesía del ser querido en la tierra, su idea podría intervenirse y decir: comprensible la vida, incomprensible que tras ella nada permanece. Tras la muerte, los no creyentes enfrentan una situación difícil: el vacío como destino. Lidiar con el final, a pesar de la cruda certidumbre de la nada, es necesario. El deceso de los seres queridos significa decirle adiós a espacios, vivencias y amores construidos con las manos nuestras y las de aquellos que partieron. El último Dios es diferente para quienes limitan su existencia a la tierra. Si el más allá no existe, la muerte es absoluta. Absoluta para los ateos. La muerte significa final para ellos. Final es una palabra compleja. Nada, salvo la nada, aguarda al difunto. Nada, salvo el imposible infinito, queda tras la muerte. En esa cruda realidad subyacen el dolor de los deudos y las dificultades del último adiós. Qué palabras más tremendas, ¿no? ¿Cómo ve un hombre sin fe el último, ese deceso final, ¿cierto? Del último aliento, el temor al vacío, a la nada que hay después de esto? ¿Se termina la vida en esta tierra? ¿Qué ocurre después? ¿Existe un alma? Y si existe el alma, ¿qué ocurre con el alma? Interrogantes enormes, ¿verdad? Que quienes hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos obtenido las respuestas a estas interrogantes. Y por eso que la muerte para nosotros es hermosa, como lo dice Eclesiastés, y no atroz, como lo dice, ¿verdad? Este ensayo. La muerte es aquello que nos unirá por la eternidad a nuestro Dios, a nuestro Creador y a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la muerte es una verdadera esperanza, ¿verdad?, para nosotros. Pero así, para los que no creen, también puede ser una dolorosa incertidumbre de desconocer qué hay detrás de ella. La muerte de cada uno de nosotros, los creyentes, es el momento triste, ¿verdad? Porque nos despedimos de nuestros seres queridos, pero a la vez más esperanzador que podamos tener en esta tierra. Porque nuestros seres queridos con Cristo, sin duda, parten de esta vida a los brazos de Dios, parten a los brazos del Señor, dejándonos una herencia de esperanza. Eso es lo que nos dejan nuestros seres queridos que parten en Cristo de esta tierra, una herencia de esperanza. Lo veré en un cercano día. Cuando deje el mundo de dolor, como dice ese hermoso himno, ¿verdad? Lo veré en un cercano día. Allí, cuando ocurra ese maravilloso día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí lo veré, ¿verdad? Lloramos de verdad las pérdidas, pero también nos gozamos, porque el estado posterior que tendremos será mucho mejor que este presente.
que vivimos. Filipenses 1, 21 al 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo no tenía la más mínima duda de que lo mejor era partir con el Señor, aunque esa partida fuera lo más cruel y terrible que pudiera suceder. Pero Pablo sabía perfectamente que era lo mejor que podía pasar. Pero había algo que lo ataba en esta tierra: su amor por la iglesia, su amor por el cuerpo de Cristo. Y por eso dice que si su vida en esta tierra, ¿verdad?, era para bendición de la obra, entonces no sé qué. Si partir con el Señor es mejor, o quedarme en esta tierra para servir al Señor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrechos, teniendo deseo de ser desatado de esta vida que es Señor, ¿no es cierto?, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y ese es el sentir de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pensado más en una oportunidad que, o tenido el deseo, ¿no es cierto?, de partir de esta tierra con Cristo? Yo creo que muchos, o todos, nosotros más de alguna vez, hemos pensado, cómo quisiera, Señor, que tú vengas, o cómo quisiera, Señor, partir de esta tierra, ¿verdad?, y estar en tu presencia para descansar eternamente. Y creo que todos nos hemos pensado en una oportunidad. Pero Dios, que tiene la última respuesta, no tiene que todavía, porque es necesario. Porque es necesario que usted y yo todavía estemos en esta tierra. Muchos de ustedes que se preguntan por los años que tienen, ¿por qué el Señor no me lleva? He escuchado muchas veces eso, de hermanos adultos. ¿Por qué el Señor no me lleva? Porque no es el tiempo todavía. Y porque ese tiempo solo Dios lo sabe, nadie más. Felices entonces los que mueren en Cristo, como dice Apocalipsis 14:3. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dios no es un Dios injusto que olvida nuestro trabajo, nuestro arduo trabajo a veces en esta labor que Él nos ha dado. Tendremos recompensa en los cielos. Por eso dice, porque sus obras con ellos siguen. Nos llevaremos a aquellas cosas de esta tierra. Las cosas materiales, sin duda, todas quedarán acá. Nuestros títulos, nuestros, nuestros logros terrenales, todo quedará aquí en esta tierra, hermano. Todo, absolutamente todo. ¿Qué nos llevaremos? Nuestras obras. Aquello que hemos hecho para servir a nuestro Dios y que lo hemos hecho de todo nuestro corazón, sin interés alguno de recibir recompensa, solo, ¿no es cierto?, en agradecimiento por su bondad y misericordia infinita que ha tenido, librándonos de nuestros pecados, librándonos de la segura perdición eterna que nosotros teníamos. Sin fe, el ser humano no sabe dónde va. Sin fe, la interrogante de la vida y el misterio de la muerte, sin duda serán una eterna agonía para los que caminan sin Cristo, sin fe. La muerte será una permanente melancolía y tristeza en el corazón de los seres humanos. Para ningún pensador o filósofo, la muerte ha pasado desapercibida. No hay duda que la fe ha venido a dar no solo respuestas a nosotros, los creyentes, sino que además esperanza. Muchas veces nos hemos preguntado, tal vez como decía recién, ¿por qué debemos morir? ¿Por qué Dios lo habrá hecho de esa forma? ¿O por qué Dios lo habrá permitido que fuera de esa forma? ¿Verdad? Porque Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, sin defecto alguno, de pecado. Como toda la creación, cuando Dios terminó todo, dijo, o vio Dios que todo lo que había hecho era bueno de gran manera, porque Dios hace las cosas perfectas. Pero el ser humano, ¿verdad?, fue quien escogió vivir una vida lejos del Señor, sin Dios y sin ley. Nuestro espíritu,
debe ser separado de este cuerpo. Dios nos dio un cuerpo natural para que nuestro espíritu viva en este mundo y nos dará un cuerpo celestial para aquel mundo venidero. 1 Corintios 15:50 dice al respecto: esto, empero, digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es ciertísimo que Dios nos dotará de un cuerpo espiritual eterno y perfecto para vivir la vida eterna y perfecta en la plena luz de Dios. Por lo tanto, la separación de nuestros seres queridos, la separación de este mundo, será solo un corto tiempo. Dice así 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Sabemos que hay dos destinos. La muerte es un acontecimiento en la vida de todo ser humano y un acontecimiento que no tiene ensayo ni aviso. No estamos viviendo o ensayando vivir la vida, ¿verdad? Y no vamos a ensayar la muerte tampoco. Cuando llega la muerte, simplemente llega con su crueldad y no se compadece absolutamente de nadie. La muerte es un acontecimiento indeseable y seguro, porque nadie desea morir, es verdad. Aunque la vida sea dura y nos haga llorar, nadie quiere que llegue ese día. La muerte es la llave que abre una de las dos puertas a la eternidad. Y solo hay dos destinos, que es la enseñanza central de la palabra de Dios. El cielo, un lugar incomparable, de paz, de tranquilidad eternas, donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni clamor. Ninguna de esas cosas que nos hacen sufrir habrá ya en la eternidad con el Señor. Pero por otra parte, tenemos lo que la palabra de Dios llama el infierno, un lugar de incomparable dolor, de incomparable sufrimiento y tormento perpetuo por la eternidad. ¿Cómo podemos imaginar algo así con nuestra mente finita, verdad? Sufrimiento eterno por toda la eternidad. Así lo expresa la palabra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, todos sabemos que la muerte es un viaje del cual no volveremos a esta tierra. El día que partamos de esta tierra, no volveremos a esta tierra hasta que Dios diga otra cosa. Todo ser humano, al morir, su alma parte a la eternidad sin la oportunidad de volver a esta vida. Como dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido los hombres, que mueran una vez y después. No hay lugar para una reencarnación, para poder seguir viviendo la vida sobre esta tierra, ¿verdad? La Biblia no enseña nada acerca de la reencarnación, ni de que después de esta vida pueda haber otra mejor sin Cristo. Todo cristiano sabe que al morir tiene un lugar reservado, esperándonos en los cielos. Estamos seguros a dónde irá nuestra alma, porque en vida hemos aceptado a Cristo como Salvador. Hemos seguido sus pasos y le hemos amado hasta la muerte, como dice la palabra del Señor. Y por lo tanto Jesús promete para nosotros: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Si no fuera así, dice el Señor, no lo hubiera dicho. Si no hubiese muchas moradas en el cielo, si fueran limitadas, si no hubiera para todos. Pero el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué maravilloso que el Señor esté preparando o haya preparado un lugar para nosotros. Tenemos un lugar en los cielos. Y eso es lo más grande a lo cual podemos aspirar nosotros en esta tierra. Tenemos un lugar en los cielos. Por lo tanto, la muerte para todos nosotros es sin temor,
porque estaremos con Él eternamente. Y por eso que el Salmo 23, 42 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y cuál es el valle de sombra y de muerte, sino cuando estemos a punto de dar el último hálito de vida? Cuando a lo mejor estemos sobre nuestra cama, postrados, ¿verdad? Esperando dar el último aliento, en nuestra conciencia unida a Cristo. Hasta ese momento, ¿verdad? Aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeremos al mundo. Por lo tanto, hermanos, la muerte para los creyentes es preciosa. Aunque para nosotros es de mucho dolor la pérdida de un ser querido, para Dios la pérdida de sus hijos, desde este mundo pecador, es estimada y de sumo gozo, porque ha sido un alma ganada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte del creyente es de gran ganancia, porque ha costado la vida del Salvador. Porque para mí el vivir es Cristo, como dijo Pablo, y el morir es ganancia. Los que han partido de esta tierra a la presencia del Señor ya están seguros, descansando. Pero nosotros, ustedes, ¿no? Y yo que aún estamos en esta tierra, corremos peligros. Pasamos trabajos, sufrimientos, dolores, tantas cosas todavía que tenemos que pasar. Pruebas que tendremos que sortear en esta vida. Un día la muerte tocará a nuestra puerta. Nuestra vida se apagará. Dios le ofrece a cada uno de los que somos sus hijos descansar de todos nuestros quebrantos en la vida venidera. Es la promesa del Señor. Él quiere estar al lado nuestro cuando pasemos ese umbral. Qué triste será pasar el umbral sin estar tomado de la mano del Señor, atravesarlo solo, ¿verdad? Sin embargo, cada creyente tiene la promesa de su Salvador de que en ese momento no estará solo, sino que el Señor estará tomando nuestra mano para atravesar, ¿verdad?, ese río tormentoso, correntoso, tomados de la mano de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras por ellos siguen. Hay otro ensayo también de este mismo escritor, que les leí en el comienzo, que dice, todas las conclusiones nuestras que quieran conducirnos más allá de la muerte son engañosas e infundadas. Pero reflexiona y dice, los creyentes tras la muerte tienen grandes respuestas. Los ateos, solo una. Nada sigue, todo acaba. La fe mitiga el sufrimiento. Afortunados los que la tienen. Qué tristes palabras, ¿verdad?, que reflejan la desesperanza y desolación que hay en un alma sin Cristo. Y que mira desde lejos, ¿no es cierto?, al creyente, que ve la muerte con fe y esperanza, sin poder tener. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para enfrentar ese día triste, ¿verdad?, que llegue, que para nosotros será tal vez triste, pero una vez dando el paso a esa otra vida, será un día de gozo inefable y eterno. Hay un lugar preparado por el Señor para nosotros. Recordemos las palabras de nuestro Salvador. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una morada especial para mí, para usted. Hay una morada especial. ¿Cómo será?
no podemos imaginar, ¿verdad? Pero es especial. Y esa morada nos está esperando más allá de la muerte. Y por lo tanto, solo depende si el hombre la toma o la deja. La decisión es de cada uno. Yo espero que todos nosotros aquí hayamos tomado una decisión de permanecer en la pauta y confiados en que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros cuando adaptamos nuestra vida. No se vaya sin fe, no se vaya sin esperanza, no se vaya con la duda que le llevará a la perdición eterna. ¿Creéis en Dios? Dijo el Señor, creed también en Dios. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque Dios no echa fuera a nadie. Nuestro Señor Jesucristo no echa fuera al que viene a él. Por lo tanto, hermanos, reflexionemos, ¿cierto? En que si ya somos verdaderos hijos del Señor y nuestros pecados han sido perdonados, hay una morada en los cielos eterna que nos espera. Rocío el blanco, decía el apóstol Pablo, y ese es nuestro blanco, ¿verdad? Esa es nuestra meta, seguir adelante. Y si nosotros miramos esa meta hermosa y gloriosa que es la vida eterna, entonces cualquier cosa en este mundo que podamos vivir, por muy terrible y tremenda que sea, podremos pasar, porque nuestra mirada va a estar en esa meta gloriosa, ¿verdad? El Señor les bendiga.